Nunca pensé que una sola frase mía pudiera destruir un momento que, en teoría, debía ser uno de los más felices de mi hermana. Y sin embargo, ahí estaba yo, parado frente a toda la familia, con el corazón golpeándome el pecho, sintiendo como el silencio se expandía como un incendio tras lo que acababa de decir. A veces pienso que si hubiera callado, quizá todo habría seguido como ella quería. Pero también sé que callar habría significado convertirme en cómplice de algo que llevaba años pudriéndose por debajo de la superficie. Y ya no podía hacerlo más. Mi nombre es Daniel. Tengo 29 años, soy el hijo mayor de 3 y, de alguna forma, siempre he sentido que me tocó ocupar el papel del adulto responsable desde demasiado temprano. Nuestra familia nunca ha sido perfecta, pero había un equilibrio extraño que permitía convivir sin demasiadas explosiones. Mi hermana menor, Laura, siempre fue la favorita de mi madre. No lo digo con resentimiento, lo digo como un hecho. Era evidente. Desde pequeños, ella obtenía explicaciones, permisos y justificaciones que a mí jamás me daban. Mi hermano del medio, Julián, simplemente aprendió a desaparecer entre las grietas, a evitar conflictos y mantenerse al margen de los dramas familiares. Laura creció acostumbrada a que todo girara alrededor de ella. Carismática, inteligente, hermosa de una forma casi escénica, siempre supo cómo ser el centro de atención sin parecer que lo intentaba. Y sí, la quería muchísimo, sigue siendo mi hermana. Pero con los años empecé a notar que había algo en ella, una forma de manipular suavemente las situaciones, de torcer la verdad a su favor, de construir versiones convenientes de la realidad. Nadie la confrontaba porque traía brillo, porque hacía reír, porque era la que siempre conseguía lo que quería. Incluso cuando hacía daño, la familia encontraba una razón para perdonarla. Yo también la perdoné muchas veces. Mentiras pequeñas, traiciones leves, momentos en los que me usó para cubrir alguna metida de pata. Pero hubo algo que empezó a inquietarme especialmente desde hace 2 años, su relación con Sebastián, su novio. Sebastián es, supongo, un tipo excelente. Honesto, trabajador, paciente, de esos que siempre preguntan si necesitas algo, que escucha de verdad. Cada vez que venía a casa parecía traer un aire de calma. Era el tipo de persona con la que te sientes seguro. Por eso, desde el principio, algo me incomodó, Laura no era completamente sincera con él. No hablo de cosas pequeñas. Hablo de que Sebastián creía conocer a la mujer que amaba, pero la mitad de su personalidad estaba construida sobre adornos, omisiones y, en algunos casos, mentiras directas. Él pensaba que Laura había terminado completamente con su ex cuando empezaron a salir, pero no era así. Pensaba que ella tenía un trabajo estable cuando en realidad lo había dejado sin contarle. Pensaba que ella no tenía deudas, cuando yo sabía que arrastraba un par que había escondido incluso de mis padres. Y lo peor, la relación que mantenía con su ex durante meses, disfrazada de amistad, pero que todos sabíamos que no era tan inocente. A mí me tocó, más de una vez, cubrirla. Dile a Sebastián que estoy contigo, si pregunta, dile que te conté lo del trabajo, no le menciones lo de Juan. Siempre lo hacía porque pensaba que era temporal, que maduraría, que tarde o temprano enderezaría el camino. Pero el tiempo pasó y ella solo se volvió mejor contando historias. Sebastián, mientras tanto, seguía enamorándose, creyendo que estaba construyendo una vida con alguien totalmente transparente. Yo cargué con esa verdad en silencio. No quería destruir la relación de mi hermana, pero tampoco quería participar más en su teatro. Y entonces llegó el día en el que todo explotó, la fiesta de compromiso. Mis padres organizaron un pequeño evento en casa. Globos, luces, música suave, un ambiente cálido. Sebastián, nervioso como nunca lo había visto, se paró frente a todos, tomó la mano de Laura y comenzó un discurso que hizo llorar a media familia. Habló del amor, de la confianza, de todos los momentos en los que Laura lo había apoyado, de cómo ella era la persona más honesta y transparente que había conocido.
Yo bajé la mirada porque cada palabra me atravesaba como una advertencia. Sentí una punzada de culpa, como si estuviera siendo testigo de una obra de teatro cuyo final ya conocía. Cuando Sebastián se arrodilló y sacó la caja con el anillo, la sala explotó en aplausos. Laura lloró, lo abrazó, y durante un segundo pensé que quizás estaba exagerando, que tal vez uno no necesita destruir una mentira si no hace daño. Pero entonces Laura me miró. Algo en su mirada me heló la sangre. Era una mezcla de triunfo y advertencia. Una mirada que decía, cállate. Una mirada que me recordaba todos los favores que me había pedido, todas las veces en las que había cruzado la línea porque confiaba en que yo no diría nada. Fue ese instante el que me rompió por dentro. Porque entendí que no había culpa, no había intención de cambiar, no había nada más que la certeza de que podía manipular incluso su propio compromiso. Y entonces pasó lo inevitable. Yo no me levanté queriendo decir lo que dije. No planeé nada. Simplemente, cuando la gente empezó a brindar, escuché a Sebastián decir algo como: siempre supe que Laura nunca me ocultaría nada importante. Y ahí se me quebró la última barrera. Sentí mi voz salir antes de poder detenerla. Ojalá fuera cierto, murmuré. El silencio fue inmediato. Laura me fulminó con los ojos. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué significa eso, Daniel? Preguntó él, con una voz que nunca le había escuchado. Y entonces entendí que mi mundo, el de mi familia, el de mi hermana, estaba a punto de cambiar para siempre. El instante después de mis palabras fue tan silencioso que incluso la música de fondo pareció detenerse. Sebastián seguía mirándome, confundido, como si esperara que dijera que era una broma, que había escuchado mal, que solo estaba nervioso. Y quizá en otro momento habría buscado una salida elegante, habría sonreído y dicho cualquier tontería para deslizarme fuera de la tensión. Pero esta vez no había retorno. No después de haber permitido que las mentiras llegaran tan lejos. Laura reaccionó primero. Daniel, dijo entre dientes, creo que estás un poco tomado. ¿Por qué no te sientas? Era el tono que usaba cuando intentaba que pareciera que yo era el problemático, el exagerado. Vi a mi madre tensarse, como si ya supiera a dónde iba todo y quisiera detenerlo antes de que la fachada familiar se derrumbara. Mi padre, en cambio, me observaba con una mezcla de decepción y advertencia, no lo hagas. Pero Sebastián no quitó los ojos de mí. No estoy hablando contigo, Laura, dijo él suavemente. Daniel, ¿qué quisiste decir? Tragué saliva. Sentí un calor subir por mi cuello, no de vergüenza, sino de una mezcla de cansancio y rabia acumulada durante años. Solo, intenté. Solo digo que todos tenemos secretos. Y algunos pesan más que otros. Laura dio un paso hacia mí. ¿Quieres arruinar mi compromiso? Susurró ferozmente. ¿De verdad vas a hacer esto hoy? Yo no estoy arruinando nada, respondí, más tranquilo de lo que esperaba. Solo estoy cansado de cubrirte. La palabra cubrirte cayó como una piedra en medio de la fiesta. Un par de tías dejaron de sonreír. Julián, mi hermano del medio, retrocedió un poco, intentando desaparecer como siempre. Sebastián frunció el ceño. ¿Cubrirla de qué? Vi a Laura maquinar una salida. Era increíble lo rápido que podía construir una mentira coherente. Ya lo había hecho antes. Iba a decir que me refería a cosas pequeñas, anécdotas familiares, errores del pasado. Ya podía ver cómo se preparaba para convertirse en víctima. Pero antes de que hablara, Sebastián levantó una mano. Laura, déjalo hablar. Fue la primera vez que vi a Laura perder el color. Estaba acostumbrada a controlar la narrativa, y que Sebastián no se pusiera automáticamente de su lado la descolocó por completo. Yo temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era como si por primera vez pudiera respirar después de años. Aún así, no quería exponerla cruelmente.
No era mi intención destruirla. Sebastián, comencé. Solo quiero que tomes decisiones con toda la información. Eso es todo. No quiero más secretos. No quiero seguir siendo parte de ellos. Mi madre intervino rápido. Daniel, por favor, no es momento para esto. Si tienes algo que hablar, podemos hacerlo en privado. No, mamá, interrumpió Sebastián, sin apartar la vista de mí. Creo que tengo derecho a saberlo ahora. Laura empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, perfectamente estratégicas. Y lo digo con tristeza, no con maldad. Conozco a mi hermana. Sé cuando llora por dolor y cuando llora para evitar ser confrontada. No puedo creer que hagas esto, sollozó. Pensé que eras mi hermano. Pensé que te alegraba que fuera feliz. Sus palabras dolieron. Porque una parte de mí sí quería que fuera feliz. Pero otra parte sabía que no puedes construir una vida sobre cimientos falsos. Laura, dije suavemente. Puedes gritarme después si quieres. Pero Sebastián merece saber que no todo lo que le has dicho es verdad. Sebastián inhaló profundamente. ¿Qué no es verdad? Vi a mi padre cerrar los ojos con resignación. Laura tembló. Intentó tomar la mano de Sebastián, pero él la retiró, muy lentamente. ¿Qué no me has dicho, Laura? Ella negó con la cabeza, desesperada. No le hagas caso, Sebas. Daniel siempre ha sido dramático. Está exagerando. Él no quiere que me vaya de la casa, eso es todo. Laura, dije en voz baja, por favor. No hagas esto más difícil. Fue entonces cuando Sebastián dio un paso hacia mí. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. ¿Laura sigue hablando con Juan? Preguntó. El nombre cayó como un disparo. Juan. Su ex. Laura abrió los ojos como si yo hubiera apretado un arma invisible. Mi madre llevó una mano a la boca. Julián miró al suelo. Y yo, simplemente asentí. No sé si aún lo hace, dije. Pero sí sé que estuviste hablando con él durante meses después de empezar con Sebastián. Y que no era solo amistad. Laura soltó un grito ahogado, mezcla de indignación y terror. Estás mintiendo. Dile que mientes. Pero nadie hablaba. El silencio era el tribunal. Sebastián cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Cuando los abrió, ya no parecía confundido. Parecía herido. Profundamente. ¿Es cierto? Preguntó, sin elevar la voz. Laura sollozaba. Es que, él me escribía, y yo no quería preocuparte, pero no pasó nada, te lo juro, no pasó nada, solo. ¿Por qué no me lo dijiste? Interrumpió él. Porque no era importante. Gritó ella. Esa frase fue lo que rompió algo en Sebastián. Lo vi en su mirada. Algo se apagó. El ambiente entero se llenó de tensión. Y yo sentí, por primera vez, que tal vez había cometido un error enorme. Pero ya no había marcha atrás. ¿Hay más? Preguntó Sebastián, girándose hacia mí. Y en ese segundo, supe que lo que venía sería peor. Mucho peor. La pregunta de Sebastián, ¿hay más? Se sintió como un terremoto silencioso recorriendo la sala. No la dijo con rabia, ni con desesperación. La dijo con una calma tan profunda que daba miedo. Como si ya se hubiera preparado emocionalmente para cualquier respuesta, por devastadora que fuera. Yo lo miré y sentí el peso de todos los secretos que había guardado durante los últimos años. Cosas que nunca debieron llegar tan lejos. Cosas que no quería decir en público, mucho menos frente a la familia. Pero él merecía saberlo. Y yo, por más que lo intentara, ya no podía seguir siendo cómplice. Laura dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia él. Sebas, por favor, no escuches a Daniel.
Él siempre malinterpreta todo. Yo te amo, ¿sí? Todo esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero Sebastián no apartó la mirada de mí. Daniel, repitió, hay más. Mi madre intervino, desesperada. Por favor, esto se está saliendo de control. Vamos a calmarnos, ya habrá tiempo de hablar. No arruinen este día. Mamá, dije, sin elevar la voz, este día ya estaba arruinado desde antes de que yo abriera la boca. Fue entonces cuando mi padre decidió intervenir. Daniel, dijo con autoridad. Basta. No vas a seguir exponiendo asuntos privados frente a toda la familia. Lo miré, sintiendo una mezcla de cansancio y sorpresa amarga. Papá, ¿asuntos privados? ¿De verdad llevamos años cubriendo esto como si no afectara a nadie? Él apretó la mandíbula, evitando mirarme directamente. Y entonces comprendí que mis padres sabían mucho más de lo que parecían querer admitir. Que Laura no era la única guardando secretos. Sebastián dio un paso más. ¿Qué significa eso? Preguntó, esta vez mirando a mis padres. Mi madre palideció. Mi padre frunció el ceño. Ese simple gesto confirmó lo que yo ya sospechaba, ellos también habían encubierto varias cosas de Laura para mantener la armonía familiar. Julián, mi hermano, finalmente habló en voz baja, casi inaudible. Sebastián, tal vez es mejor que escuches. Yo, creo que tienes derecho. Laura lo miró como si lo hubiera apuñalado. ¿Tú también? ¿En serio, Julián? No puedo seguir tapando esto, dijo él, sin levantar la voz. No es justo para nadie. Laura respiró hondo, temblando como una cuerda tensa a punto de romperse. ¿Qué más hay? Repitió Sebastián, ahora mirando a todos. Y entonces ya no pude seguir callando. Respiré profundo. Y mira, Sebastián, empecé con voz firme. No quiero humillar a mi hermana, pero, hay cosas que tú creías verdaderas que no lo son. Lo del ex es solo una parte. Laura gritó. Daniel, cállate ya. Pero Sebastián levantó la mano. Déjalo hablar. Yo continué. No dejó el trabajo porque quisiera cambiar de ambiente. La despidieron. Laura apretó los puños. Eso no importa. Era un empleo horrible. No tenía por qué decírtelo. No es eso, seguí. Le despidieron porque falsificó horas. Y no fue la primera vez. La cara de Sebastián se contrajo apenas, como si esa verdad fuera una piedra sumándose al peso que ya llevaba encima. Sebas, Laura gimió. No fue así. El jefe me tenía manía, él. Y las deudas, agregué. No son pequeñas. Y no están controladas. Las ocultó de todos, incluso de papá y mamá, hasta hace poco. Mi madre cerró los ojos, derrotada. Daniel, por favor, ya no. Pero Sebastián no la escuchó. Solo me escuchaba a mí. ¿Qué deudas? Preguntó en voz baja. Yo tragué saliva. Créditos rápidos, tarjetas que no pagó, un préstamo que pidió usando mis datos sin permiso. Aquello fue demasiado. Laura gritó. Eso fue hace años. Ya lo arreglé. No tiene nada que ver contigo. Sebastián respiró hondo, intentando mantener la compostura. ¿Pediste un préstamo usando los datos de tu hermano? Laura se quebró. Yo solo necesitaba tiempo. Pensé que podía pagarlo. Y lo hice, ¿ok? Lo hice. No lo pagaste tú, dije. Lo pagué yo. La habitación quedó en silencio. Fue un silencio denso, largo, que no se sentía vacío sino cargado de todas las verdades que nadie quería escuchar. Sebastián comenzó a caminar lentamente hacia un lado de la sala, como si necesitara apartarse para poder respirar. Su mano temblaba ligeramente.
Con cada paso, Laura parecía colapsar más. Murmuró él. Yo te pedí muchas veces que si había algo que me ocultabas, me lo dijeras. Siempre me dijiste que no. Laura lloraba abiertamente ahora. Porque no quería perderte. Pero me perdiste igual, susurró Sebastián. Mi padre dio un paso, intentando contener todo. Sebastián, mira, todos tenemos errores, somos familia, esto se puede. No, interrumpió Sebastián, por primera vez elevando la voz. No se trata de errores. Se trata de confianza. De respeto. De honestidad. Laura se arrodilló junto a él, sujetándole el brazo. Sebas, por favor, yo te amo, puedo explicarlo todo, solo dame tiempo. Él la miró con una expresión indescriptible, tristeza profunda mezclada con una claridad que parecía recién adquirida. No sé si quiero oír tus explicaciones, dijo finalmente. Laura rompió en un llanto desgarrador. Yo lo observaba desde lejos. Una parte de mí se sentía destrozada viendo a mi hermana así. La otra, sabía que era inevitable. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir. Sebastián respiró hondo, se levantó y dijo: Necesito aire. Y se dirigió hacia la puerta. Laura intentó seguirlo, pero él levantó la mano. Por favor, no ahora. Cuando salió de la casa, dejándonos en un silencio sepulcral, mi madre se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás feliz, Daniel? Susurró. ¿Esto era lo que querías? Pero antes de que pudiera responder, Laura gritó. Tú arruinaste mi vida. Su voz atravesó la sala como un rayo. Y supe, en ese momento, que aunque la verdad era necesaria, el precio sería devastador. Laura seguía llorando cuando Sebastián salió por la puerta. Era un llanto caótico, desesperado, distinto del que usaba como mecanismo de manipulación. Este era real. Brutal. Como si el mundo se le estuviera derrumbando encima, porque así era. Mi madre corrió a abrazarla, aunque había una tensión evidente entre ellas. Mi padre se quedó quieto, mirando el suelo, consciente de que ya no había ninguna fachada que sostener. Y Julián me miraba con expresión de mezcla, alivio por la verdad, terror por la explosión familiar. Laura levantó la cabeza hacia mí, con el rostro empapado y los ojos encendidos de ira. Te odio, escupió. Te odio desde lo más profundo. ¿Quién te crees que eres? Tú destruiste todo. Sus palabras fueron cuchillos. Pero no me moví. Laura, intenté. Yo no quería destruir tu relación. Quería que dejaras de basarla en mentiras. Ella se levantó de golpe, tambaleándose. No tenías derecho. No es tu vida. No era tu momento para arruinar. Mi madre me fulminó. Debiste haberte quedado callado, Daniel. No todo tiene que ser dicho así. No en público. No hoy. La frustración me quemó por dentro. ¿En serio? Pregunté. Después de años de mentiras, de pedirnos que cubriéramos todo, de arrastrar a todos con ella, ¿todavía creen que lo mejor era seguir fingiendo? Mi padre por fin habló, con voz tensa. Tu intención pudo haber sido buena, pero la forma fue terrible. Esto no debió pasar ahora. Pues ahora es cuando Sebastián estaba a punto de comprometer su vida con alguien que no le decía la verdad, respondí, intentando mantener la calma. ¿O preferían que lo descubriera cuando ya estuviera casado? Laura gritó. Yo lo iba a cambiar. Lo iba a arreglar. Iba a ser mejor por él. ¿Cuándo? Pregunté suavemente. ¿Después del matrimonio? ¿Después de que él firmara todos los papeles? ¿Después de que estuvieras completamente establecida como su esposa? Fue ahí cuando Laura dejó de gritar. Su rostro cambió. En lugar de rabia, apareció un miedo silencioso.
Una verdad que ella misma no quería admitir. Porque sí, ella tenía la intención de mejorar, después de asegurar su estabilidad emocional y económica con Sebastián. Era cruel decirlo así, pero era cierto. Mi madre la abrazó de nuevo, pero ya no con la misma convicción. Era evidente que la burbuja había estallado, y que incluso ella no podía negar lo que todos sabíamos. En medio de ese silencio incómodo, el timbre de la puerta sonó. Los ojos de todos se abrieron al mismo tiempo. Laura corrió casi tropezándose para abrirla, esperando ver a Sebastián arrepentido, dispuesto a hablar. Pero quien estaba allí era su mejor amiga, Ana. Solo verla hizo que Laura palideciera. Porque Ana sabía demasiado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Laura, temblando. Ana respiró hondo. Sebastián me llamó. Me preguntó si sabía algo, y yo, no pude seguir mintiendo. La tensión se volvió insoportable. Mi madre murmuró. Dios mío. Laura retrocedió 2 pasos. Ana, ¿qué le dijiste? Ana bajó la mirada. La verdad, Laura. Toda la verdad. Lo de Juan. Lo del trabajo. Lo de las deudas. Lo del préstamo a nombre de tu hermano. Y, lo de la fiesta de hace unos meses. Todos giramos hacia ella. ¿Qué fiesta?, pregunté. Laura intentó detenerla. No digas nada. No se te ocurra. Pero Ana siguió, con voz temblorosa. La fiesta en casa de Juan. Donde, él intentó besarte. Y tú no te apartaste de inmediato. El silencio fue absoluto. Mi corazón cayó al suelo. Esa parte yo no la sabía. Laura se derrumbó sobre sus rodillas. Ana, ¿cómo pudiste? Porque Sebastián estaba destrozado, respondió Ana. Y porque tú me prometiste que ibas a decirle todo antes de que se comprometieran. Me lo juraste. Laura sollozaba sin fuerza, derrotada. Mi madre se tapó la boca. Mi padre se masajeó las sienes como si acabara de darse cuenta de que habían perdido el control de algo que creían manejar. Ana añadió. Sebastián me dijo que necesitaba pensar, pero que probablemente cancelarían el compromiso. Laura gritó. No. No, no, no. Ana, eres una traidora. Tú eres la que destruyó mi relación. Ana la miró con lágrimas en los ojos. No, Laura. Tú lo hiciste. Yo solo, dejé de cubrirte. Laura cayó al suelo llorando como nunca la había visto. Real, desgarrador. Pero ya no había nada que pudiera decir para revertir lo ocurrido. Mi madre se volvió hacia mí con una culpa silenciosa, como si acabara de entender por primera vez que cubrir a Laura no la había protegido, solo la había empujado a caer más fuerte. Mi padre se acercó y me apoyó una mano en el hombro. No debiste haber cargado con esto tantos años, dijo, con voz quebrada. Julián simplemente se sentó en el sofá, llorando en silencio. Era la primera vez que veía a mi hermano expresar algo tan abiertamente. La casa se llenó de una calma amarga. Como si todos finalmente hubieran entendido que la verdad llega, tarde o temprano, incluso cuando nadie quiere escucharla. Las semanas siguientes fueron un infierno emocional. Sebastián no volvió. Canceló el compromiso, devolvió el anillo, bloqueó a Laura en redes y cambió su número. Le envió un mensaje final, frío pero respetuoso. No puedo construir una vida sobre cimientos que no existen. Espero que pueda sanar y encontrar un camino honesto. Pero no será conmigo. Laura entró en una crisis profunda. Culpa, rabia, tristeza. Pasó días sin levantarse. Mis padres buscaban justificarse, pero también entendieron que la habían sobreprotegido tanto que jamás enfrentó consecuencias reales hasta ahora. Yo intenté hablar con ella varias veces, pero cada intento terminaba en gritos o llanto. Luego en silencio. Luego en nada. Con el tiempo, Laura comenzó terapia.
No fue inmediato, pero empezó a reconocer patrones, manipulaciones, heridas no resueltas. Incluso me pidió perdón meses después. No por todo, pero por algo. Y eso ya era un inicio. Nuestra relación sigue siendo tensa, pero es más honesta. Ya no me pide que la cubra. Ya no espera que sea su muro de contención. Y yo, sigo preguntándome si fui demasiado lejos. Porque sí, Sebastián merecía la verdad. Pero la forma en que salió todo, fue brutal. La pregunta que no me deja dormir es: ¿fui yo el idiota por arruinar el compromiso de mi hermana al revelar lo que había estado ocultando durante años, aunque sabía que la verdad la destruiría?